Los podcasts de CEIM. Un espacio puesto en marcha por la Confederación Empresarial de Madrid y dirigido a empresarios, directivos, emprendedores y autónomos de la Comunidad de Madrid. Saludos y bienvenidos a los podcasts de CEIN. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los permisos retribuidos recogidos en la Ley de Familias. Y para ver el impacto que tienen estos permisos en las empresas, contamos con nosotros con el director de Asuntos Laborales, Luis Méndez. Bienvenido, Luis. Bueno, muchas gracias por contar conmigo otra vez, María, encantado. Sí, bueno, es la tercera vez ya que vienes. Entonces, bueno, te conocen ya bastante bien, pero vamos a recordar un poco que eres director de Asuntos Laborales de CEIN desde 2014, eres miembro de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y también formas parte del patronato del Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid, Sí, que al final desde ahí desactiváis bastantes huelgas, sí, ¿no? un tercio de las convocatorias de huelga no llegan a desarrollarse gracias a la profesionalidad de los mediadores. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de permisos retribuidos. El 30 de junio de 2024 entraron en vigor estos nuevos permisos retribuidos incluidos en la Ley de Familias, que tienen un aspecto laboral importante y modifican parte del Estatuto de los Trabajadores. Sí, así es. Ciertamente es importante a efectos de recursos humanos de las empresas, porque introduce nuevos permisos retribuidos y en ocasiones hay cierta controversia en la interpretación de su duración, incluso de su retribución, con lo cual se ha abierto un importante escenario de inseguridad jurídica. En nuestra opinión, debería haberse negociado con las organizaciones empresariales y sindicales en lugar de introducirse de forma un poco abrupta en el ordenamiento jurídico. Y son muchas las controversias que se están suscitando. Es bastante elevado el impacto que tiene en las plantillas ahora mismo y, de hecho, se ve que hay incluso discrepancias judiciales en los primeros casos que ya se están llevando a este ámbito, y deberíamos haber conseguido un espacio de diálogo social fructífero que allanara el camino hacia la aplicación correcta en las empresas. Claro, porque en el día a día de las empresas afecta a su gestión, ¿no? ¿Hasta qué medida puede afectar a su producción, a su competitividad? Mira, María, hay varios permisos distintos. Unos son los clásicos que ya tenían los trabajadores desde hace muchísimos años y que se han modificado levemente, como el de matrimonio, el de fallecimiento de un familiar cercano, o el de el cumplimiento de un deber público inexcusable, en el cual ha habido poca modificación, y la única que ha habido relevante es la de homologar el matrimonio con el registro de pareja de hecho, cuestión que se daba prácticamente en todos los convenios colectivos, con lo cual la modificación no es tan elevada en los permisos clásicos. Desaparece el permiso de paternidad porque, al haberse incorporado en la seguridad social la equiparación en la retribución y en la duración con la maternidad, no tenía objeto aquel permiso obsoleto, antiguo, ¿no?, de 2 días casi, que era para ir al registro civil. Sí. Entonces ese permiso desaparece, lógicamente, pero el problema está en los nuevos permisos que se han introducido a raíz de una directiva de 2019, cuya transposición, fíjate si ha habido tiempo de 2019 aquí, en abrir un proceso de diálogo social solvente, preparado, técnico, y que evitara las innumerables repercusiones que ha tenido. Si quieres, te digo un poco cuáles son esos Sí, claro, permisos, vamos a ver cuáles son los más controvertidos y esos cuáles son los permisos que más nuevos. afectan a la gestión diaria de las Claro. empresas. El estatuto recogía, por supuesto, un permiso en caso de accidente o hospitalización de personas familiares hasta segundo grado. Lo que ha hecho esta modificación legal es introducir que esa duración sea de hasta 5 días laborables, incluso si cae algún festivo en el medio, pues se interrumpe hasta llegar a 5 días. Con lo cual, de hecho, estamos hablando probablemente de una semana Ujú.
¿Antes mayoría de las de empresas. cuánto era? Antes era de 2 días y, Ujú. por tanto, claro, para una plantilla no es lo mismo una semana que 2 días. Luego, además, muchos convenios colectivos ya alargaban esa posibilidad y han sido superados, por tanto, por el legislador. El legislador ha irrumpido en los convenios colectivos en vigor y los permisos retribuidos son una parte esencial de la negociación en un convenio colectivo. Entonces, nos parece que debiera haberse esperado a que los convenios colectivos pudieran adaptarse de alguna forma transitoria a esta situación. Además, en cuanto a este permiso por cuidados o por enfermedad, en el que se exige, pues obviamente, que el trabajador tenga que atender a esa persona, con lo cual, pues la justificación es complicada cuando puede ser que ya esté en el domicilio porque tiene ya el alta hospitalaria, pero no domiciliaria. Cómo acreditar esa cuestión de que exige los cuidados personales del trabajador es complicado. Y luego, además, se ha añadido la posibilidad de que se pida para cuidar a un conviviente, aunque no sea familiar. Como un Pero compañero de piso, por compañero de ejemplo. piso o algún familiar que no esté dentro del segundo grado, como por ejemplo tíos, tías, primos y primas que no están en segundo grado. Entonces, abre pues un escenario de prolongación del permiso en los días, de inseguridad jurídica en el tema de cómo acreditar que efectivamente es necesario tu cuidado en esa situación, sobre todo en domicilio, y en tercer lugar, el tema del escenario siempre ambiguo de conviviente o no conviviente cuando no es un familiar directo. Ese es el permiso que más impacto está teniendo en las políticas de recursos humanos de muchas empresas. Porque, como dices, la ley irrumpe directamente en las negociaciones Claro. colectivas y está por Mm. encima. Está por encima y de hecho, pues muchas cláusulas de convenio colectivo pues desaparecerán o simplemente reproducirán lo que dice la ley porque el legislador ha ido mucho más allá de la evolución que se estaba pactando en los convenios colectivos. Luego, otro de los permisos que se introduce es la posibilidad de ausentarte del trabajo por fuerza mayor. Ya el concepto de fuerza mayor nos lleva a una inseguridad Muy absoluta, ambiguo. muy Para cada ambiguo uno, fuerza y mayor puede entonces, ser. bueno, aquí sí que se trata de cuidar a familiares y aquí abre el espectro, dice familiares, con lo cual aquí sí que entrarían tercer grado, cuarto grado, etcétera, y también personas que convivan y que por alguna circunstancia, normalmente un accidente, necesiten tu cuidado personal e inmediato de nuevo, con lo cual en este caso ni siquiera hay posibilidad de preavisar o de hacer algún tipo de previsión de plantilla o de sustitución inmediata. Es una cuestión que, bueno, además dice la ley que como mucho durará 4 días, pero 4 días dispersos. Son 4 días, la jornada de 4 días dispersas a lo largo del año. Es decir, puede ser 2 horas hoy, 4 horas por otro accidente otro día. En fin, eso es lo que lleva a como mucho 4 días de permiso retribuido. Esta es una cuestión que algunos convenios colectivos ya preveían y dotaban de seguridad jurídica al trabajador, diciendo en temas de asuntos propios, por ejemplo, permisos sin justificar, pero en este caso todos estos permisos hay que justificarlos, hay que avisarlos si se puede y justificarlos. Y bueno, el impacto de la fuerza mayor en este tipo de cuestiones todavía no se vislumbra cómo puede ser o en la jurisprudencia aún todavía no hay casos en relación con la discusión del objeto, ¿no? De cuál es lo que te justifica tener que ausentarte del trabajo y sobre todo qué sucede si esa causa que se justifica está atendida por otro familiar también o por otra persona conviviente, en fin, cómo acreditas que efectivamente tienes que ser tú y solo tú quien se ausente del trabajo para hacer eso. ¿Y no existe ningún mecanismo para controlar un poco estos temas? Fíjate la inseguridad, incluso que el legislador, en este caso de fuerza mayor, ni siquiera dice si el permiso es retribuido o no. Y ha tenido que ser la Audiencia Nacional la que ha establecido que es retribuido en una interpretación de la directiva. Es decir, que el legislador ha sido bastante parco a la hora de establecer unas cautelas mínimas de cuál es el objeto del permiso, es retribuido o no es retribuido, etcétera. Y finalmente, el otro permiso
que también es nuevo. En realidad ni siquiera se ubica en el artículo de los permisos, se ubica en el de excedencias, con lo cual nos encontramos con una situación en la que hay que clarificar si se cotiza o no la seguridad social, porque es una excedencia. Aquí lo ha clarificado la propia seguridad social, pero con una fuente del derecho tan ínfima como es un boletín de información de la Tesorería de la Seguridad Social, que ha clarificado que efectivamente se cotiza, y es para aquellas situaciones de cuidado de menores de 8 años en las cuales tiene el trabajador o trabajadora hasta 8 semanas a lo largo de la vida del niño o niña durante esos 8 años para, por tiempos de semanas, atender alguna situación de conciliación que estime oportuno. En este caso, el tema de la retribución también la directiva lo dejaba abierto, no lo establece así el legislador, por tanto no es retribuido. Hay inseguridad jurídica porque al ser una suspensión del contrato de trabajo, incluso podría esbozarse la posibilidad de que ese tiempo no figurara como tiempo de trabajo y por tanto no generara vacaciones, por ejemplo, es una cuestión bastante importante y todo eso, como ves, María, es un escenario absolutamente Incierto. abierto a mil conflictos y a todo tipo de inseguridad. La verdad es que cuando defendemos que el diálogo social sirve para aplicar y descender correctamente una norma a las empresas y a los trabajadores, es porque realmente entendemos que las asociaciones sindicales y empresariales aportamos esa visión que el gobierno muchas veces no puede tener de cuál es la repercusión real en las pymes, en las medianas, en las grandes empresas de este tipo de cuestiones para atajar las inseguridades jurídicas y adaptarse en realidad al tejido productivo. Precisamente lleva poco tiempo, irán saliendo más casos, Sí. pero ahora mismo, ¿cuáles son los sectores más afectados? Por lo que me dicen nuestros asociados, los asociados de CEIN, desde luego es una cuestión transversal absolutamente. Fíjate que ya están nuestros sectores, nuestras empresas muy preocupadas por los casos de absentismo, porque se están disparando las bajas por contingencias comunes. Pues ahora mismo, además a ese porcentaje tremendo de bajas que año a año va creciendo, se incorporan estos nuevos permisos que son retribuidos y en el caso, por ejemplo, de los 5 días laborables por accidente, etcétera, que vienen a complicar un poco más la gestión de las pymes, sobre todo en los casos en los que lo pidan pues, mucha gente de la plantilla que antes a lo mejor pues, era una duración menor, más acotada, más ajustada y ahora mismo la apertura tan enorme que ha hecho tanto en cifra de familiares como en convivientes incluso y el número de días que el Tribunal Supremo, de nuevo, no el legislador, el Tribunal Supremo es el que ha establecido que son días laborables, porque el legislador lo dejaba ambiguo también, pues nos aboca a una situación bastante compleja por lo que nos indican las empresas de distintos sectores. ¿Vosotros habéis recibido alguna, o sea, preguntas al respecto? ¿O qué soléis decir a nuestros asociados, las empresas de Madrid? Bueno, es importante estar actualizado en el tema de la jurisprudencia, porque como acabo de decir en varias ocasiones, María, la verdad es que unas cosas las ha tenido que establecer el Tribunal Supremo, otras la Audiencia Nacional, otras vienen del Tribunal de la Unión Europea, porque el tema de la retribución, la cotización, su impacto en vacaciones, el asunto del preaviso, los casos de fuerza mayor, el tema de los convivientes, todos son escenarios absolutamente imprecisos y hay que estar muy atento a la jurisprudencia porque ellos son los que caso por caso, pues desde luego tienen claro que hay que justificar los permisos, es decir, que no se trata de o permisos de asuntos propios, sino que tiene que haber una causa y esa causa se tiene que acreditar y y a partir de ahí los convenios colectivos se han quedado con poco margen para enriquecer, como antes hacían, los permisos. Piensa que los convenios colectivos pues, estaban abriéndose a permisos como de horas para ir al médico,
asuntos propios, por supuesto, abrían el campo a más días de permiso por accidente. Todo eso va a restringirse porque ya el legislador ha irrumpido casi como un elefante, ¿verdad?, en la negociación colectiva y ha roto el esquema del tiempo de trabajo en la negociación Al colectiva. final los convenios colectivos son los que mejor se conoce las particularidades de cada sector Y de cada y empresa, de cada claro. empresa. Sí, y tenemos que defender ese espacio desde las organizaciones empresariales, lógicamente, porque es una fuente del derecho reconocida en la Constitución y, por supuesto, el tiempo de trabajo del que forman parte los permisos retribuidos, es uno de los elementos del tiempo de trabajo, es un elemento absolutamente clave en la mesa de negociación. Entonces, todo lo que sea mermar nuestra capacidad de adaptación en este sentido no es bueno para las empresas ni para la seguridad de los trabajadores que realmente necesiten los permisos. Y en general, ¿qué pueden hacer las empresas para gestionar los preavisos, la justificación de estos permisos? Bueno, como empresarios, obviamente toda situación genera también oportunidades y genera cuestiones positivas. Y claro, aquí la gestión de recursos humanos pues tiene que ser más ceñida a centrarse en la justificación, exigir la justificación, en comprobar que efectivamente los días de duración son exactamente los precisos, en acotar aquellas cuestiones que hasta ahora se daban por sentadas en la empresa o en el convenio de Ujú. forma más laxa, para que al final la productividad de la empresa, sobre todo de la pyme, no se vea resentida por cuestiones que todos valoramos, como es la conciliación, la corresponsabilidad, los cuidados, pero que quizás sería mejor abordarlos desde una perspectiva más global de asuntos sociales y no que recaigan una vez más en las empresas. Por tanto, las políticas de recursos humanos son cada vez más necesarias. Fueron muy necesarias en la reforma de diciembre del 21 sobre la contratación. Ahí, desde luego, fue una disrupción absoluta en las políticas de contratación. Y ahora la política de gestión de los incidentes, cuidados, enfermedades, etcétera, es central en cualquier empresa, Sobre todo en las pymes, autónomos. que es donde más les cuesta tener esta visión de recursos humanos, pero ahora mismo tienen que hacer el esfuerzo de dedicar a prepararse, a formarse y a aplicar de manera correcta y eficaz estas cuestiones. Bueno, precisamente los asociados de CEIN pueden llamar a CEIN y ponerse en contacto con el Departamento de Asuntos Claro, Laborales por si tienen cualquier duda al por respecto, ¿no? supuesto, para eso estamos, claro que sí, María. Muchas gracias por escucharnos y seguimos con más información relevante para las empresas de Madrid en el próximo episodio de los podcasts de CEIN.